Bueno, hoy 29 de febrero del 2024 voy a tener un debate con una criatura que se llama Rafael Terraz sobre el tema del linaje davídico de Jesús. Si él es del linaje de David o no lo es decir, el descendiente biológico del rey David. Mi nombre es Rafael Terraz, de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Bueno, así como Dios tomó del polvo de la tierra para crear a Adán, Dios de la misma forma toma el polvo de la genealogía davínica para crear el cuerpo de Jesús, no exactamente de un espermatozoide. Entonces ahí donde está la verdadera genética del linaje davínico del cuerpo de Jesús, a ser el padre biológico de la descendencia davínica. La Biblia nunca habla de ningún polvo genealógico. Eso es una imbecilidad que tú te acabas de inventar. Esto es un debate serio, ¿vale? En la Biblia nunca se habla de semejante tontería de polvo genealógico. Se habla del descendiente del rey David, del linaje de David. Yo sí creo, Taito, que Jesús viene de la descendencia davínica. La palabra descendencia, linaje, como ya lo hemos dicho y como lo hemos yo determinado, en otro grupo que he estado, las definiciones semilla, linaje y genealogía. La palabra semilla es lo que se siembra. No exactamente la semilla es un espermatozoide, porque semilla es lo que se produce de la tierra. Lo que se produce de la tierra, mientras que también espermatozoide se produce de algo genético. Bueno, ya eso son cosas, terminologías de ciencia, pero bueno, voy a pasar esto, voy a poner por un poquito alto porque esto hay que sacarle también la explicación. Yo sí creo que Jesús viene de la descendencia davínica, por un linaje genético, no exactamente por un esperma, sino también podría ser de una partícula del polvo de la tierra o de la misma descendencia genética davínica de David. Por ende, puedo decir que Jesús, como dice Romanos 8:3, Dios le ha hecho formado a semejanza del cuerpo a Jesús, semejante al pecado, parecido forma, como lo dice también Hebreos 10:25, en el cual también este texto ha sido de cuestión de discusión, que ya he dicho que no, que es un texto que quizás ha sido mal traducido o está mal interpolado. Bueno, entonces aquí vemos las dos formas del cuerpo de Jesús hecho al hombre, a semejanza del hombre. Pero también vemos la diferencia de un cuerpo como una primera o el tercer cuerpo, ya lo que aparece en Apocalipsis 3:14, si no estoy mal, donde dice que Jesús, terminando, él dice que él es el principio de la creación de Dios, es el primer cuerpo incorruptible de toda la creación de Dios. O sea, Cristo es el primero en tener un cuerpo incorruptible de toda la jerarquía. Entonces, la idea, aquí pragmáticamente hablando, no tomando la exégesis, Cristo viene de una genealogía, ya que también lo dice, creo que Samuel, en uno de sus escritos, ahora busco el texto, donde Jesús, de las extrañas del rey David, de las emociones, del sentimiento, por así decirlo, es tomado Jesús. Y esto lo vemos también en Lucas 1:32. Dice que la simiente de David no se refiere a un espermatozoide. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿A una semilla de trigo? ¿O a una semilla de un tomate o de una cebolla? Mira, cuando la Biblia habla de la simiente de David, el linaje de David, la palabra hebrea que se utiliza es cera, que significa esperma. Es el descendiente espermático, biológico del rey David. Eso es lo que significa del linaje de David. Es la simiente del rey David. Desciende de Abraham, de Isaac, de Jacob, hasta luego llegar al rey David. De allí hasta José, el esposo de María, ya que era el descendiente del rey David. A José se le llama hijo de David. ¿Y de José a dónde? Pues a Jesús, al hijo de José, que era Jesús. Por eso es que Jesús es el descendiente de David. Es del linaje de David. Ahora sigo, que todavía me quedan 2 minutos. Después ha dicho esta criatura, el Rafael, que él cree que Jesús es la descendencia de David, del linaje de David, pero que no es por ningún esperma, no es por ningún espermatozoide. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué es? Entonces, a ver, si no es a través del espermatozoide del padre, que pasa dentro de un óvulo de la madre, esa es la línea genealógica de Jesús, y dices tú que no es por un espermatozoide. Entonces, ¿por qué es? ¿Por generación espontánea? ¿Qué es? ¿O un espermatozoide celestial que Dios le puso en María? Pues lo has dicho, que no es a través de ninguna línea espermática, que no es descendiente del rey David a través de línea biológica, carnal. ¿Cómo es posible que sea descendiente del rey David sin que hubiera por medio un espermatozoide? A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se explica, criatura? Lo que dice la Biblia es que de la simiente de David, del cera de David, del esperma de David, levantaría al Mesías, a su descendiente. Y vas tú y dices que no es a través del esperma, que no es por un espermatozoide. Entonces, ¿por qué dice la Biblia que sí? Que es a través del esperma, cera, en hebreo. ¿Qué significa esperma? Vete a cualquier diccionario y buscas el significado de la palabra hebrea cera y verás qué significa esperma. Es el descendiente, Jesús es el descendiente espermático del rey David. Y por supuesto también de Abraham, de Isaac, de Jacob.
Es el descendiente espermático y por eso que califica para ser el verdadero Mesías de Israel. Jesús era el hijo de José y José era el padre biológico de Jesús. Y Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María. ¿Cómo lo engendró? Pues como un espermatozoide de José, el descendiente de David. Es la línea biológica espermática del rey David. Paso por ahora. Bueno, sigo con mi audio. Aquí voy a poner Génesis 3:15, el cual se está dando a conocer, donde dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás la cabeza. El talón, perdón. Bueno, simiente ya vemos que es descendencia, línea, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que la simiente y lo que hablamos acá, en lo que había tomado Eva, ya estaba, porque en ella ya estaba. Dice que ya Dios había puesto entre ella y la mujer una simiente. No dice que le iba a poner en Adán para transmitírsela a Eva. Dice que ya en ella, o sea, entre la enemistad entre la mujer y la simiente ya estaba. O sea, la puso Dios: yo pondré enemistad entre tú y tú la mujer. Esto yo creo que ya yo lo expliqué en el grupo de allá de debates extremos, en el cual también he terminado diciendo que semilla es lo que estaba introducido en el fruto que había tomado Eva, que había comido Eva, y también Adán posteriormente a eso. Ahora, al decir Tito Martínez que por venir Jesús de una genealogía tiene que venir el espermatozoide de José, pero no, en que la escritura no habla del espermatozoide de José, por ningún lado lo dice. Y también hay que entender que cuando Lucas está escribiendo que Jesús era el padre de José, claramente no se había dado a conocer la manifestación de Jesús como tal. O sea, el pueblo judío o Israel no había conocido cómo había llegado Jesús al vientre de María. Y muchos judíos creían que Jesús era el hijo de José. Por eso Lucas determina diciendo: y este no es el hijo de José el carpintero. Claro, porque Lucas es el único autor quien está narrando eso, no, los demás apóstoles no narran esa historia. Pero termina diciendo Pablo después, y después lo termina diciendo Juan, después lo termina diciendo nuevamente Pablo, ¿verdad? Bueno, Pablo no, el libro de los Hebreos, que no sé si fue Pablo o Bernabé quien escribe el libro de los Hebreos, pero termina diciendo que el cuerpo lo está formando Dios, sacrificio frente a lo que hiciste. Entonces, de una manera, Jesús tiene que venir de un linaje, y claramente de ese linaje davínico, de la cronología davínica, o la descendencia davínica. Dios toma un cuerpo, o sea, le forma el cuerpo a Jesús, perdón. Le forma el cuerpo a Jesús desde la misma descendencia davínica, no necesariamente de José. Viene de un linaje, como Dios forma el cuerpo de Adán, del polvo de la tierra, semejante. La palabra semejante también la establece Romanos 8:3. Ahí lo dice clarito. Clarito lo dice Romanos 8:3. De la partícula semejanza. Bueno, ha mencionado ahí el pasaje del Génesis, habla de la simiente de la mujer. Cuando habla de la simiente de la mujer, la palabra que ahí aparece es esfera, que significa esperma, es decir, el esperma que sería puesto en esa mujer que era Eva, el esperma de José, evidentemente. Es un descendiente de Adán y Eva. Ese descendiente de Adán y Eva, este descendiente espermático, es Jesús, el cual aplastará la cabeza de la serpiente. Repito, la palabra hebrea que ahí aparece es cera, que significa esperma. El esperma de la mujer, bueno, el esperma de Adán, del hombre, que lo introdujo, evidentemente, en su esposa, en Eva. ¿De acuerdo? Y de esa descendencia biológica, carnal de Adán y Eva, pues vendría Jesús, el Mesías. Bueno, después dice usted que la Biblia no habla del espermatozoide de José. Espermatozoide. En primer lugar, la palabra espermatozoide jamás aparece en la Biblia, es un término moderno. En esa época nadie sabía lo que era un espermatozoide porque nadie tenía ningún microscopio para poder verlo. Porque la Biblia habla del esperma, de la descendencia del rey David, del esperma de David, ¿de acuerdo? Y de ese esperma del rey David viene el Mesías. Y como José, el esposo de María, era el esposo de María era el descendiente del rey David, era el hijo de David, y Jesús es el hijo de David. ¿Qué significa? Pues sencillamente que José era el padre humano de Jesús, como así lo dice bien clarito en muchos pasajes del Nuevo Testamento. A José se le llama el padre de Jesús, pero no fue José quien se acostó con María para engendrar a Jesús, no, resulta que lo hizo de forma milagrosa Dios por medio de su poder, por medio de su espíritu, pues sencillamente tomó un espermatozoide de José y de forma instantánea, de forma milagrosa, por medio de su espíritu, de su poder, lo introdujo, lo teletransportó dentro de un óvulo de María, sin que hubiera relación sexual entre José y María. Así es como Dios engendró a su hijo en el vientre de María, lógicamente con un espermatozoide del hijo de David, del descendiente de David, que era José. No iba a ser con un espermatozoide celestial, tenía que ser el descendiente del rey David para que Jesús pueda calificar perfectamente para ser el verdadero Mesías, el hijo del hombre.
En Lucas capítulo 3 se ve en claro que Jesús era hijo de José y esa era la creencia de los primeros cristianos. Como así se creía. Esa era la creencia en el siglo I, que Jesús era el hijo biológico de José. Y luego esa creencia fue abandonada por los falsos cristianos, por los apóstatas varios siglos después. Pero la creencia de los primeros cristianos, de los apóstoles, es que Jesús era el hijo biológico de José y por tanto el descendiente de David, del linaje de David. Pues claro que fue Dios el Padre quien formó el cuerpo de Jesús en el vientre de María. ¿Quién lo iba a hacer? ¿Quién lo hizo? ¿El Pato Donald? Pues claro que fue Dios Padre criatura quien formó el cuerpo de Jesús ahí en el vientre de María cuando lo engendró, le dio la vida humana. Por lo tanto, la expresión bíblica del linaje de David, que Jesús es el del linaje de David, significa que es el descendiente espermático. Linaje, simiente. La palabra hebrea es cera, que significa esperma. Así de sencillo. Paso por favor. Bueno, la palabra simiente no solamente habla de eso, porque primeramente ya Dios había puesto una enemistad. Dice que ya Dios había puesto la enemistad entre la serpiente y la mujer. Vemos que en el libro de Génesis vemos esa auténtica claridad. Después cuando ya se toma literalmente, cuando Dios mismo le dice a la mujer, y tú te enseñarás sobre él. Entonces, cuando ya Dios le toma a Adán, dice, ella se sujetará a ti, o sea, diciendo que tú vas a estar con ella. Entonces, vemos ese paradigma allí, claramente. Entonces, no es que la palabra sea moderna, porque ya la palabra existía como semen. Claramente, el semen era un fluido baboso, que se le conoce bíblicamente y científicamente. Lo que pasó es que ya en ese texto que yo puse allí, por ejemplo, de Génesis 3:6, entonces la mujer vio del árbol y comió ella y le dio al esposo. Entre ellos ya había una simiente, una semilla, entre ellos el bien y el mal, porque se le habían abierto sus ojos. Entonces por eso Dios es que dice, entre ustedes ya conociendo el bien y el mal, ahora por causa de ustedes la tierra será maldita. Entonces también pongo Samuel 2:17, donde dice, cuando se han cumplido y duerman con tus padres, yo levantaré después de ti. Dice, yo, después que duerman tus padres, yo levantaré de ti, después de ti, uno de tu linaje, el cual procederá tus extrañas y afirmaré su reino. Y aquí no está hablando de José, aquí está hablando del mismo Jesús. Yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus extrañas. Extraña que quiere significar sentimientos, emociones. Eso es lo que dice el texto. Entonces aquí vemos claramente que de ese linaje, cuando tus padres duerman, dice el Señor, ¿verdad?, a David, de ti, uno de tu linaje, el cual procederá tus extrañas y afirmará su reino. Y claramente José, siendo de la descendencia davínica, literalmente no es el padre de Jesús, literalmente no lo es. No como la Iglesia Católica, que el padre adoptivo, no. José, claramente el ángel advierte, no temas por tomar a tu esposa, o sea, llegarte a ella, no la cojas por impura. Claramente aquí se da la determinación que hubo un secreto hasta tiempo determinado. Vamos a ver que la palabra simiente, cuando le dice el Señor, pondré enemistad entre ti y la serpiente, entre la simiente tuya y la simiente de la serpiente. La palabra simiente es el descendiente, significa el descendiente de esa mujer. La simiente, el esperma que Adán le puso a esa mujer, porque Jesús desciende evidentemente de Adán, como dice la genealogía de Jesús que aparece en Lucas. La simiente de la mujer se refiere al descendiente de esa mujer, de Eva, que es evidentemente Jesús, que es el que aplastará la cabeza de Satanás. Jesús es de la simiente de Adán y Eva. Es de la simiente de Adán que Adán introdujo en Eva, y es de la simiente de Abraham, Isaac, Jacob, hasta llegar al rey David, del rey David a José, el esposo de María. Él es de ese linaje. Si viene ahí en la genealogía de Jesús, que aparece tanto en Mateo como en Lucas, está hablando de simiente espermática, simiente en hebreo cera, que significa esperma. Y cuando he dicho yo que la palabra esperma es moderna, es que no te enteras de nada, criatura. He dicho la palabra espermatozoide. El espermatozoide es la célula humana que está flotando ahí en el esperma. Pero una cosa es el esperma y otra cosa es el espermatozoide. La palabra espermatozoide nunca aparece en la Biblia porque es moderna. La palabra esperma, pues claro que aparece en la Biblia porque se ve con los ojos, es algo que se ve. Y eso es lo que significa el linaje de David, el esperma de David. La palabra es cera, que significa esperma. Esa palabra sí existe en la Biblia, lo que no aparece en la Biblia es espermatozoide. ¿Por qué? Porque nadie sabía lo que era un espermatozoide, porque no existían los microscopios para poder verlo. El espermatozoide, criatura. No confundas el esperma con el espermatozoide. Si lo dice ahí esa profecía que has leído, que procederá de tus entrañas, del rey David. ¿Cómo que no es José y después Jesús? Pero vamos a ver, criatura, ¿José era el descendiente, era del linaje del rey David, sí o no? Pues claro que sí. En la Biblia se le llama José, hijo de David. Y para que Jesús sea el descendiente del rey David, tenía que ser José su padre, criatura. ¿Cómo Jesús va a ser del linaje de David si no era hijo de José, que era el esposo de María?
Si Jesús no era el hijo de José biológico, ¿cómo Jesús va a calificar para ser del linaje de David? Piensa a ver si tienes un gramo de cerebro. Pues claro que era el hijo de José, Jesús, del descendiente de David, por eso Jesús califica para ser el verdadero Mesías de Israel. Entonces, por supuesto que José era el padre biológico de Jesús, primero porque lo dice el Evangelio varias veces. A José se le llama el padre de Jesús, a Jesús se le llama el hijo de José. Hasta la propia María lo dijo. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos estado buscando, ahí lo tenemos. Jesús era el hijo de José, y aquel que lo niega, pues sencillamente no es cristiano, sino que está escupiendo y está rechazando la Biblia. La Biblia es bien clara. José era el descendiente del rey David, y José era el padre de Jesús. Por eso Jesús es que es del linaje de David, es el hijo del hombre, y además es el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue Dios Padre quien lo engendró del vientre de María. Jesús tenía dos padres, su padre divino, su padre celestial, y el padre humano que era José. Eso es lo que dice literalmente bien claro el Nuevo Testamento. Paso por ahí. Pues mira, fíjate, Tito, que primeramente Génesis 3:15 habla que Dios había puesto ya entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente una enemistad. Ya estaba, ¿por qué? Porque habían comido del fruto. El fruto, la semilla de ese fruto estaba en Adán y Eva. Y si tú sabes, el versículo 16 dice claramente que Dios iba a multiplicar los dolores de la preñez de la mujer. Tanto así que ella misma iba a dar sus hijos con dolor, y que también el deseo sería para su marido y él se enseñorearía de ella. Es decir, él se iba a estar sobre ella. Ahí donde estaba parado. Y antes de eso ya viene el versículo 17, donde el mismo Señor le dice que le dice al hombre por cuanto esto lo desobedeciste y obedeciste a la mujer, esto y lo otro, por cuanto ustedes comieron del árbol, espíritu y no sé qué, ha sucedido en la tierra, te producirán y comerán plantas. Eso es lo que dice el texto. Aquí estoy parafraseando. ¿Te das cuenta? Entonces le dice al hombre con el sudor de tu frente, ganarás el pan. ¿Ves? Ahí es donde entra eso. Pero no es que dice primeramente entre Adán, vas a tener entre Adán, cuando tengas relaciones, yo voy a poner la simiente. No, primeramente ya la simiente estaba. ¿Te das cuenta? Ahí es donde entra la palabra simiente, y ya Dios la había puesto en qué. Y no solamente era Dios, ya había puesto una enemistad, una barrera, como un odio entre el bien y el mal, porque entre Eva, cuando iban a dar ya a sus hijos, iban a nacer de ellos genéticamente el bien y el mal, hijos malos y hijos buenos. Es lo que vemos. Por eso se le llama también a Satanás el padre de los hijos desobedientes, como dice el apóstol Juan. Es como el caso de Caín, el hijo de Satanás. O sea, todos los que practican pecado, todos los que practican el mal, son hijos de Satanás. Ahí vemos la descendencia de la serpiente, los hijos del mal. Eso es lo que tenemos ahí, porque no tiene necesidad de que decir, no, ven que la serpiente va a tomar todas las mujeres y va a tener relaciones sexuales. No, ven que ya la simiente viene. La simiente por una semilla de un fruto, conociendo el bien y el mal, se creó espiritualmente los hijos del mal, tanto como los hijos del bien. Eso es lo que dice el texto básicamente. Ahora, para nosotros afirmar que Jesús viene del espermatozoide de José, microscópicamente como tú lo dices, esperma o espermatozoide, que viene del esperma, aunque no se diga que sea moderno, porque tú añades eso lo tú añades, pero no, científicamente tú no lo puedes comprobar bíblicamente. Decir, mira, aquí está el texto. No, solamente te basas en la deducción. Mira, ¿en qué no lo tiene que decir? Sino que nos basamos a esto. Tú tienes que basarte al texto. Yo di 4 textos. Nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. Los demás vienen del diablo. Si no está, es porque es una deducción personal. No tiene que decirlo. Así como con interpretación privada, hay que mostrar el texto, hay que mostrar las evidencias. Las extrañas que tiene el rey David, emocionalmente, del hijo Salomón, desde allí comenzará el reino, porque Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio. Ahí viene todo esto. Por eso vemos en Génesis que lo que Dios le responde a la mujer, que has hecho mujer, porque la mujer fue débil en ese oportuno caso. Vio codiciable el árbol. Entonces, cuando nosotros vemos a Lucas 1:32, en el cual da genealógicamente la historia o la parte paterna del rey David hasta llegar a José, no quiere decir que José sea el padre legítimo de Jesús, como ya lo dije antes. José solamente hizo reverencia a lo que el ángel Gabriel dijo, y viceversa también lo hizo María o Miriam. Ocultaron esto hasta el tiempo limitado, hasta un tiempo, hasta que Cristo fue resucitado, desde que ya había una, como por decir, esa confianza entre hermanos, diciendo, mira, aquí esta es la historia verdadera, Jesús es el Hijo de Dios, es el hijo de la descendencia davídica, viene su padre David, lo dice claramente. Entonces, al decir tú que Jesús es el hijo de José, entonces Jesús no solamente tuvo 2 padres, tuvo 3, porque claramente Lucas está diciendo también, narrando la historia, de que David es su padre, entonces tendríamos que añadirle que Dios y José, entonces tuvo 3 padres. Y como dice la Iglesia Católica, entonces serían 4 padres, porque quien engendra es el Espíritu Santo. Pero aquí hice un sarcasmo. Claro, ya la simiente de Adán estaba en Eva. ¿Pero cuál es el problema? La simiente de la mujer, la simiente de Eva. ¿Quién le puso esa simiente a Eva? ¿Quién le puso esa simiente ahí en un óvulo de Eva? ¿Quién se la puso? ¿Los marcianos? ¿El pato Donald o quién? Pues fue Adán, su esposo, le puso esa simiente. Jesús es un descendiente de Adán, ¿o que tú no crees? A ver, criatura, ¿tú es que no crees entonces que Jesús es un descendiente de Adán y Eva?
Jesús, como hombre, no desciende también de Adán, según tú. Entonces, ¿por qué la genealogía de Jesús que aparece en Lucas a Jesús se le llama, se dice que desciende de Adán, hijo de Adán? O sea, según tú, Jesús no descendía de Adán y Eva, entonces, según tú, lo que está diciendo, esa herejía, esa mentira. La simiente de la mujer es la simiente, la semilla, el esperma que Adán introdujo en su esposa en Eva, y de esa simiente se refiere a Jesús. Él es el descendiente que va a aplastar en el futuro la cabeza de la serpiente de Satanás. Así de sencillo. Ahora dices tú que no. Que no, Jesús, ¿qué pasa? Que no es la simiente de la mujer, de la simiente que Adán evidentemente puso en su esposa en Eva. Jesús no es ese descendiente, esa simiente, según tú. ¿De dónde has sacado esa herejía, esa doctrina diabólica? Luego te desvías completamente del tema, hablando de la simiente de la serpiente, de los hijos del maligno, pero ¿de qué estás hablando? Si el tema del debate es si Jesús es del linaje de David o no, eso es el tema del debate. Si Jesús es el hijo biológico, el descendiente biológico del rey David a través de su padre humano José, ese es el tema del debate, criatura. El tema del debate no son los hijos de la serpiente, ¿de qué estás hablando? Pero a ver, criatura, ¿cómo la Biblia va a mencionar la palabra espermatozoide? Si no existe en la Biblia, jamás aparece en la Biblia esa palabra. Si es moderna. Ya te lo explica, pero no te enteras de nada. La palabra aparece es esperma. Simiente, esperma, pero no la palabra espermatozoide. Dice que eso me lo invento yo, que no, criatura, utiliza el cerebro. Dan un solo versículo en la Biblia donde aparezca la palabra espermatozoide. En ninguna parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque es un término moderno, no se conocía en la época bíblica. Tú niegas que Jesús sea el hijo biológico de José, el esposo de María. Vale, pues entonces explícanos a todos aquí a ver cómo es posible que Jesús sea el descendiente del rey David, del linaje de David. Si su padre humano no era José, entonces explícanos a todos, con la Biblia, cómo es posible que Jesús sea el verdadero Mesías del linaje de David. A ver, explícalo. Ya que tú dices, como dices, que José no era su padre biológico, entonces ¿cómo puede ser Jesús el descendiente del rey David si no es a través de su padre humano que era José? A ver, entonces, ¿cómo califica entonces para ser el verdadero Mesías de Israel? Porque ahí no podéis escuchar lo que ha dicho esta criatura, que José, el esposo de María, no era el padre legítimo de Jesús, no era su padre biológico. Entonces, ¿qué era? Su padre adoptivo. José le adoptó a Jesús. A ver, dame el versículo donde se diga que José le adoptó a Jesús. Eso es una asquerosa mentira satánica inventada por la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica romana, que es de ahí de donde lo has tomado tú, esa mentira del diablo. La Biblia lo que dice es que José era el padre de Jesús, y Jesús era el hijo de José, como así se creía, como dice el capítulo 3 de Lucas, que Jesús era el hijo de José, según se creía, esa era la creencia de los primeros cristianos, de los cristianos verdaderos en el siglo I, hasta que fue abandonada por los falsos cristianos, por los apóstatas de la fe, entre los cuales estás tú. Por negar, por rechazar lo que dice bien clarito ese versículo de Lucas, que Jesús era el hijo de José, tal como creían en el primer siglo. Esa era la creencia de los verdaderos cristianos en el primer siglo, que Jesús era el hijo biológico de José, y al mismo tiempo el hijo de Dios. Porque Dios Padre fue quien lo engendró en el vientre de María, pero lógicamente lo engendró con un espermatozoide humano. No iba a ser con un espermatozoide de un chimpancé o un espermatozoide celestial, no, tenía que ser un espermatozoide del descendiente del rey David, que era José. Y por eso es que Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. Al rechazar tú que Jesús es el descendiente biológico del rey David a través de José, pues sencillamente estás negando que Jesús es el verdadero Mesías, así de simple. Y aquellos que niegan que Jesús es el Mesías, el verdadero Mesías, pues son el anticristo, lo dijo el apóstol Juan ahí en primera de Juan. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el antimesías, el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, así de sencillo. Tú estás negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, y por lo tanto tú y el resto de engañados por Satanás como tú, pues lo que enseñáis es la doctrina del anticristo, porque no creéis que Jesús es el descendiente carnal, biológico del rey David, es del linaje de David. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:3, que Jesús es el hijo de David, es del linaje de David según la carne. ¡Según la carne! Romanos 1:3, ¿qué significa eso de según la carne? Pues está hablando de descendencia biológica, carnal. Es el esperma de David, el descendiente biológico y carnal del rey David. A través, evidentemente, de José, el esposo de María, el cual era el hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? ¿José o María? Era José, lo dice el Evangelio. Por lo tanto, Jesús era el hijo biológico de José. Y por lo tanto, califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel. Algo que tú estás rechazando, estás negando completamente. Bueno, en lugar dice la imbecilidad de que yo estoy enseñando que Jesús tenía 3 padres, pero ¿qué imbecilidad es esa criatura? Jesús tuvo 2 padres, que era su Padre Celestial, el Dios Padre, y su Padre humano, que era José. ¿De dónde ha sacado esa subnormalidad de que yo estoy diciendo que Jesús tenía 3 padres? ¿Cuál es el tercer padre? A ver, criatura. No voy a decir babosadas y estupideces, criatura, que eres mayorcito. Paso palabra. Bueno, mira, fíjate, para aclarar el punto, yo no he negado que Jesús venga de un linaje humano. Claro que lo viene, pero menos de José. O sea, del esperma de José, no. De ninguna manera. ¿Por qué no dijimos que Dios tomó un pedazo de carne de José? Un pedazo de la partícula del polvo de José, no necesariamente un semen.
Pues fíjate, mira, hay un texto, por ejemplo, creo que Lucas, cuando comienza a narrar la historia, porque quizás Lucas investigó, ¿verdad? Y quizás le hizo como una entrevista a María. Diciendo, María, cuéntame cómo fue el nacimiento, cómo fue esa experiencia que tuviste tú con Dios y el ángel Gabriel, esto, cuéntame. Lucas comienza a narrar la historia, ¿verdad? Y primeramente Lucas, por ejemplo, el versículo 1:41 habla claramente que Lucas menciona iban sus padres, porque quizás María dijo, que yo iba con José, íbamos a buscar a Jesús en el templo y lo encontramos. Iba José, su padre, y yo. Pero mira lo que dice el texto antes de eso. Hay un texto que me llamó siempre la atención, que es el versículo 2:19, que dice que María guardaba todas las cosas y las meditaba siempre en su corazón. O sea, guardaba, o sea, que no las decía todas, guardaba todas las cosas. Y quizás en el momento de Lucas, el momento en que Lucas está narrando la historia y viendo todo eso, después Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, claramente Lucas dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. O sea, vio una diferencia como de 30. Bueno, cronológicamente sí tenía 30. Y dice, hijo según se creía, la palabra se creía, mas no estaba afirmado. Porque si Lucas tenía dudas, porque no creo que no le preguntó a Jesús cuántos años tiene, o en el caso de María, no supo cuántos años tenía su hijo, quién sabe, no sé, pero obviamente yo creo que Lucas no le dio la información cuántos años tenía Jesús, ¿verdad? Y él se creía, porque en aquel tiempo, en el caso de la edad de una persona de salir de su casa era a partir de los 30 años. Entonces, allí como Lucas era un prosélito, ahí entendemos ese punto. Ahora, tú quieres que yo te muestre cómo es, y que les enseñe a ustedes cómo es el caso de que Jesús llegue siendo padre o hijo de hombre por medio de la carne. Pues sencillamente ya lo he dicho ya constantemente. Jesús viene de una partícula del polvo humano genealógico de la descendencia davídica, no necesariamente de un esperma, de un espermatozoide que Dios lo cogió, le tocó las bolas a José y de ahí cogió suavemente uno de miles de espermatozoides, cogió uno y lo puso en el vientre de María. No, eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Escritura, y yo no estoy negando la Escritura, ni le estoy añadiendo, yo estoy diciendo conforme a lo que es. Si Jesús, dice Pablo, dice que el primer hombre es terreno de la tierra, el segundo viene del cielo y es espíritu. O sea, Cristo siendo espíritu, Dios toma el espíritu de Jesús, formando el cuerpo de una partícula del polvo de la tierra, forma el cuerpo de Jesús y pone el espíritu de Jesús en el vientre de María, lo que se cumple en Lucas 1:35. Lo que está en ella es engendrado por el poder del espíritu. Es básicamente eso. Dios forma del cuerpo de Jesús, del polvo genético, del polvo genealógico del rey David. Así sencillamente. Es mi conclusión tangentemente para describir esto. Por eso Lucas vemos claramente en las 3 ocasiones que menciona, en segunda ocasión dice su padre, por ejemplo, el versículo 41 y el versículo 43, ¿verdad? Del capítulo 2. Y es de allí donde Jesús comienza a hacer lo segundo que dice Romanos 8:3, lo que ya dije, y Hebreos 10:4, 10:5, en alguna versión aparece como el 4. Entonces allí es donde Dios forma el cuerpo de Jesús. No dice que cogió espermatozoides de José. O sea, ni los apóstoles ni ninguno de ellos menciona la palabra espermatozoide de José. Ni el mismo Lucas lo menciona. Lucas lo que hace es un conteo. Y después aparece el conteo genealógico desde el capítulo 3, versículo 23. Aparece después, Lucas mismo dice, y se creía. O sea, que no estaba, que él mismo sabía que no era el padre de Jesús. Se creía, muchos creyeron que José era el padre de Jesús. Se creía, pero no dice, o sea, no lo dice constantemente, no lo afirma. Es lo más contundente que no lo afirma. ¿Ves? Porque él tenía como que también esa duda. No, en que Jesús no es el Padre de Jesús. Porque si tú dices que Jesús... Bueno, has dicho ahí que Jesús viene, tú reconoces que viene de un linaje humano, pero que no era hijo de José, el esposo de María. No era a través de un espermatozoide de José. Te lo vuelvo a repetir. A ver, explícanos a todos cómo todo de Jesús puede ser del linaje de David si no es a través de José, el esposo de María. Eso es lo que no has explicado por ninguna parte. ¿Por qué no lo has podido explicar? Porque es absolutamente diabólico, es falso, totalmente falso esa patraña que has dicho. Por supuesto que Jesús desciende del rey David, pero a través del descendiente del rey David, que era José, el esposo de María. A José se le llama hijo de David. Mateo 1:20. Jesús era el hijo de José y por lo tanto califica perfectamente para ser el verdadero Mesías del linaje de David. Bueno, ¿no has dicho la tontería que Dios tomó un trozo de carne de José? Que no hacía falta que fuera un espermatozoide, pero qué imbecilidad estás diciendo. ¿Qué subnormalidad es esa de que tomó un trozo de carne? Tomó un espermatozoide del linaje de David, que era José. ¿No te das cuenta que es una descendencia espermática, como dice la Biblia? Linaje de David significa el esperma de David. Fera en hebreo, la fera de David es el esperma de David. De ahí descendería el Mesías.
no de un trozo de carne que Dios le cortó a José. ¿Pero qué subnormalidad es esa? Ahora te estás enseñando que Dios ¿qué le cortó? ¿Un dedo? ¿Un trozo de polla? ¿Un trozo de pierna le cortó a José, el esposo de María? ¿Pero qué subnormalidad es esa que te has inventado tú? No he dicho la estupidez que ese versículo cuando dice hijo, según se creía de José, dice que no, que eso no es lo que dice el texto, eso no es lo que significa. Que ahí no significa que estuviera firmado. O sea, pero tú te das cuenta, tú piensas antes de hablar, criatura, antes de decir esas imbecilidades, esas subnormalidades. Cuando Lucas dijo hijo según se creía, significa que esa era la creencia, tanto de los apóstoles como de todos los cristianos del primer siglo, que Jesús era el hijo de José. Esa era la creencia, por eso dice según se creía. Y vas tú y dices absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Lucas. Dices, no, ahí cuando dijo según se creía no significa que esa era la creencia, no, significa que eso pues es una suposición, que no, que realmente no era el hijo de José. O sea, está diciendo absolutamente todo lo contrario de lo que dijo Lucas en ese versículo. Alucinante. Fíjese la imbecilidad que ha dicho esta criatura. Jesús procede de una partícula de polvo de la descendencia. O sea, que es subnormalidad. Que procede de una partícula, no, procede de la simiente de David, es decir, del esperma de David, no de una partícula por ahí de polvo. Eso es una imbecilidad, una subnormal que te has inventado tú. A Jesús se le llama, Jesús se llamaba a sí mismo miles de veces el Hijo del Hombre, Hijo del Hombre. ¿Sabes lo que significa la criatura? Claro, como es un ignorante, no sabes nada de la Biblia. ¿Sabes lo que significa en la Biblia la expresión Hijo del Hombre? Significa hijo de un padre humano, punto y pelota. Hijo de un padre humano, eso es lo que significa Hijo del Hombre. La misma expresión que se aplica al profeta Ezequiel y al profeta Daniel en la Biblia. También se le llama hijo de hombre. ¿Ellos tenían un padre humano? ¿Ezequiel y Daniel? Por supuesto que sí. Por lo tanto, Jesús también tenía un padre humano, que era José, del linaje de David. Hijo del hombre, eso es lo que significa. Tú estás mintiendo y, amado, que peor, estás insultando a Cristo, llamándole embustero. Estás blasfemando contra Jesús, pues dice que eso es mentira. Que Jesús no tenía ningún padre humano. Por lo tanto, le está llamando mentiroso a Jesús, porque Jesús decía miles de veces que él sí que tenía un padre humano, que era el hijo del hombre, del hombre. Hijo del hombre significa tener un padre humano. Y tú dices que no, que eso es mentira. Por lo tanto, ahí lo tenemos. Estás insultando al Hijo de Dios, a Jesús, llamándole embustero. Vale, dices, no dice la Biblia por una parte que Dios tomó un espermatozoide de José y lo teletransportó a un óvulo de María. ¿Cómo lo va a decir la Biblia literalmente? Si ni las palabras teletransportación, ni la palabra óvulo, ni la palabra espermatozoide aparecen jamás en la Biblia. Por lo tanto, piensa con el poco cerebro que te queda. ¿Cómo va a decir eso literalmente la Biblia cuando esas tres palabras no existían? Son palabras modernas. Lo que hizo Dios es dar la vida humana a Jesús en el vientre de María, pero lógicamente le dio la vida humana con un espermatozoide del descendiente del rey David, que era José, el esposo de María. Por eso Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, que significa sencillamente tener un padre humano. Y tú lo niegas, por lo tanto, ni crees en la Biblia, ni crees lo que dice ahí en el Evangelio, y lo que es peor, estás insultando a Jesús llamándole embustero. Ni Lucas ni Mateo mencionan la palabra espermatozoide. Para ver, criatura necia, ¿cómo lo van a mencionar? Si te lo repito, tarao, que no existe en la Biblia esa palabra porque no se conocía. Nadie podía ver un espermatozoide porque no existían los microscopios. Por eso es que esa palabrita nunca aparece en la Biblia. Bueno, fíjate, yo por ningún lado he negado que Jesús venga de una ascendencia davídica. Por ningún lado, yo creo que Jesús es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, cuando Lucas dice 1.32 que David será su padre, claramente viene de la genealogía. Y probablemente puedo decir tajantemente que Dios tomó del polvo davínico de David o del cuerpo yacente de David y desde ahí forma el cuerpo de Jesús. Eso es lo que yo puedo decir del polvo de David. Allí donde comienza la verdadera genealogía de Jesús, como padre descendente del rey David, que se tiene que cumplir, ¿verdad? Entonces, al decir que cuando la palabra se creía, ¿en qué lugar tenía que ser objetivo enseguida? No usando una, como, si ponemos una hipérbole, estaríamos exagerando que Lucas estaba exagerando, pero ahí no vemos ni una hipérbole. Y lo que estamos viendo es como una duda. Se creía, si ponemos la palabra se creía que Jesús era hijo de José, se creía, pero más no. ¿Por qué? Porque María también decía que ella guardaba todas las cosas en su corazón, o sea, no las decía todas. Incluso hasta se llega a conocer que muchos judíos, cuando se les hablaba que Jesús era el Hijo de Dios, no creían que era Hijo de Dios, sino que era hijo de José. Por eso estaban convencidos que un Dios humano no podría nacer de humanos. Eso yo no lo voy a negar, porque sinceramente no es así. Pero se da a conocer que Jesús no puede ser del linaje, no puede ser de un espermatozoide de José, como tú lo has dicho. Es decir, que viene de un espermatozoide de José, que Dios le acarició las bolas a José para poner un espermatozoide de María. Eso es de locura. No, y la justificación no es esa tampoco, de decir no, que esas palabras no se usaban antes, que la palabra vientre, lo que está en ella, se sabe que era el vientre dentro de ella, porque humanamente se entiende así, hay que entenderlo así. Y que el mismo ángel le dice, no temas a José. Le dice claramente, no temas por tu madre, porque sabía muy bien que José la iba a rechazar, pero José era de la misma, y era justo, y era la misma descendencia davínica. Entonces, ¿qué puedo yo agregar? ¿Qué puedo yo decir? Al decir yo en particular, claramente me estoy refiriendo al polvo.
unas minúsculas, unas partículas del polvo. Yo creo que cabe mejor dicho la palabra claramente del polvo genético del cuerpo yacente de David, ¿verdad? Que decir un espermatozoide. Porque claramente Lucas 1:32 lo está diciendo, formalmente lo dice. Y él tendrá el trono de su padre David. Literalmente lo está diciendo Lucas también. Entonces, al decir tú que Jesús tuvo dos padres, entonces no estaríamos hablando de dos padres, estaríamos hablando de tres padres. Y no solamente tres padres, toda la genealogía y padres de padres. Pero vemos que literalmente el ángel dice de su padre David. ¿Sí? Y Lucas como investigador añade, porque investigó a María, estos no son sus padres, José, el carpintero, hijo del carpintero. Y acá después en Lucas 3:23 claramente vemos que Lucas dice se creía. Cuando la palabra correctamente tenía que decir, en el cual José, el padre de Jesús, lo tenía que decir, no se creía. Y si buscamos otras versiones siempre va a haber como que esa duda, siempre en cualquier versión. ¿Por qué? Porque Lucas no fue objetivo, afirmativo al decir José era el padre de Jesús. Solamente en los textos anteriores, pero en la genealogía ya cambia su perspectiva, ¿verdad? Ahí vemos eso. Entonces yo creo, en lo que yo creo, es eso, que Dios tomó del polvo de David, del polvo del cuerpo yacente o de la genealogía davídica, no es esencialmente un esperma, sino que Dios, de la misma línea genética de David, genealogía del polvo de David, tomar una partícula del polvo, por así decirlo, y forma el cuerpo de Jesús. Ahí es donde entra la cavidad totalmente de eso. Y tumbamos la idea del espermatozoide teletransportador. Bueno, comienza diciendo que tú nunca has negado que Jesús descienda del rey David, que sea del linaje de David. Pero si estás diciendo tú, criatura, que José, que era del linaje de David, era hijo de David, no era el padre humano de Jesús, por lo tanto, por supuesto que estás negando la descendencia davídica de Jesús. Estás negando olímpicamente que Jesús sea del linaje de David, porque al decir tú que José no era el padre humano de Jesús, de un plumazo, estás negando la descendencia davídica de Jesús. Y no piensas, chaval. Dice que Dios tomó una partícula de polvo del rey David y se la pasó a José. Pero es una normalidad esa que te has inventado, de que tomó un trozo de carne, una partícula de polvo del rey David. Tú estás tonto, ¿qué? Si lo dice la Biblia, de tu simiente, de tus entrañas, vendría el Mesías. De la simiente de David, no de una partícula de polvo de David. Deja de decir sus normalidades. Es de la simiente de David, es decir, del esperma de David vendría el Mesías. ¿Lo entiendes, criaturita? No de una partícula de polvo del rey David. O sea, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Jesús desciende del polvo de David. Eso es una subnormalidad que se ha inventado esta criatura. La Biblia dice montones de veces que Jesús es del linaje de David, no de una partícula de polvo de David. Te se ha ido la cabeza completamente, criatura, de verdad. Cada vez está peor. Yo te conozco ya desde hace bastantes años, al menos más de 12 años, y de verdad que ahora en el 2024 estás 1000 veces peor de la cabeza de lo que estabas antes. Pero hay que ser idiota para decir que Jesús procede de una partícula de polvo de David, del polvo de David. Cuando esa expresión jamás aparece en la Biblia, lo que dice la Biblia es que Jesús procede del linaje de David, es del linaje de David, así de simple. Del linaje de David según la carne, como dijo Pablo en Romanos 1:3. Pablo no dijo por una parte que Jesús es de una partícula de polvo de David. Eso es una imbecilidad que se ha inventado esta criatura llamado Rafael. Bueno, ya que no vuelves a entender, no sigues sin entender lo que dijo Lucas en ese texto, que Jesús es del hijo de David según se creía. Y estás diciendo absolutamente todo lo contrario tú. O sea, fijaos bien que esta criatura está diciendo todo lo contrario de lo que dijo Lucas en ese pasaje del Evangelio. Que Jesús es el hijo de David según se creía. Pero ¿sabe lo que significa la expresión según se creía? Porque esa era la creencia. ¿La creencia de quién? Esa es la pregunta. Pues la creencia de los primeros cristianos, de los apóstoles, del siglo I. Será la creencia que Jesús era el hijo biológico de José. Ahí lo dice. Según se creía. Esa era la creencia del primer siglo de los verdaderos cristianos hasta que fue rechazada por los falsos cristianos como tú, por los apóstatas de la fe. Luego mencionas que la María guardaba sus cosas en el corazón, estas cosas en el corazón. ¿Y qué? ¿Qué me quieres decir con esa frase? De que María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Y qué? O sea, ¿qué nos quieres decir con esa frase? O sea, a ti se te ha ido completamente la cabeza, lo digo en serio. Vamos a seguir diciendo la misma tontería, que Jesús no puede descender de un espermatozoide de José. Entonces, explícanos cómo puede ser entonces el descendiente de David, del linaje de David, Jesús. A ver, si no desciende de su padre humano José, entonces ¿cómo puede ser el hijo de David? ¿No te das cuenta que te han destrozado el cerebro, criatura? Jesús, pues claro que desciende del rey David a través de José, de toda esa línea genealógica que aparece ahí, en la genealogía de Jesús. José, el esposo de María. Y Jesús era el hijo de José. Por tanto, si era el hijo de José, pues claro que desciende del rey David a través de José. Es una línea biológica, una línea espermática.
desciende de un esperma de José. Lo que pasa es que ese esperma de José no lo introdujo José en su esposa María acostándose con ella. No, hubo un milagro. Fue por el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso dice el Evangelio, lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo, es decir, del poder de Dios. Porque fue el poder de Dios quien hizo este milagro de teletransportar un espermatozoide de José a un óvulo de María, de forma instantánea, milagrosa. El ser humano hoy en día puede hacer esto, los médicos humanos. Cuanto más Dios, el Padre, no puede hacer ese tremendo milagro por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo. El poder de Dios, pues es lo que hizo. Puso un espermatozoide del descendiente de David, que era José, dentro de un óvulo de María, sin que hiciera falta que José se acostara con María. Así como Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María. Y tú lo rechazas, lo niegas, estás negando que Jesús es el verdadero Mesías y por lo tanto eres un auténtico anticristo. Es todo aquel mentiroso que niega que Jesús es el verdadero Mesías. Bueno, esta criatura, este tarado, sigue diciendo que yo estoy diciendo que Jesús tenía 3 padres. Pero ¿cuándo he dicho yo, imbécil, que Jesús tenía 3 padres? Tenía 2. Su padre celestial, Dios el Padre, que fue quien lo engendró en el vientre de María, y José, que era su padre humano, su padre biológico. Y por eso que Jesús es el Hijo de Dios y también se le llama en la Biblia el Hijo del Hombre. Tenía 2 padres, ahí está bien clarito. Hijo de Dios, porque el Padre lo engendró en el vientre de María, le dio la vida humana, y Hijo del Hombre, porque tenía un padre que era un hombre. ¿Quién era ese hombre? Pues era José, el descendiente de David. Ahí lo tenemos. Hijo de Dios, hijo del hombre. Con lo cual queda destrozada toda la estúpida, falsa y satánica argumentación que ha dado esta pobre criatura llamada Rafael. Repito, Lucas dijo que Jesús era el hijo de José, según se creía, porque esa era la creencia de los verdaderos cristianos en el siglo I. Una creencia que fue rechazada por los apóstatas de la fe y falsos cristianos, como lo es esta pobre criatura, esta criatura necia, pues un pobre necio llamado Rafael. Esa era la creencia, lo dijo bien claro Lucas, la creencia de que Jesús es el hijo de José. Entonces, ya para terminar, hay que estar mal de la cabeza, de verdad, lo digo en serio, mal de la cabeza para decir que Jesús procede de una partícula de polvo del rey David. Hay que estar enfermo de la cabeza, del cerebro. A Jesús se le llama el hijo de David, que él es el linaje, del linaje de David. No dice por ninguna parte de la Biblia que él sea de una partícula de polvo del rey David. Eso es una subnormalidad que, repito, se lo ha inventado esta pobre criatura, este mentiroso, este anticristo, porque niega que Jesús es el verdadero Mesías real, este anticristo llamado Rafael. Paso palabra. Pero Tito, lo que tú tienes que entender es que carne es polvo también. La carne volverá al polvo. Entonces, de una manera, Dios hace de un cuerpo genealógico del rey David, quién sabe de qué descendencia, si fue del polvo de Salomón, quién sabe no sé, de toda la línea genealógica de David, de Abraham quizá, no sé. Pero de una manera, Jesús tiene que ser y será llamado el hijo del hombre. ¿Por qué? Por una genética humana. Y la genética humana viene del polvo humano. Y eso fue lo que Dios hizo, un milagro grande, poderoso, al tomar un polvo genealógico, del polvo genealógico de un cuerpo del rey David quizás, y ahí formó el cuerpo de Jesús sin necesidad de tomarlo, de llevarlo a un esperma. Por eso, o sea, ¿y dónde estaba la partícula de Adán? ¿Dónde Dios toma la partícula de Adán? ¿No es del polvo? ¿No es del polvo lo más insignificante de la tierra? O sea, tú te mueves, pones el dedo tuyo en tu cuerpo y te va a botar polvo. Una partícula, mugre. Eso es lo que se le llama. Entonces, ahí vemos claramente que de la genealogía de Lucas, desde Jesús hasta Adán, y también lo está diciendo Pablo. Pablo dice que el primer hombre de la tierra, Adán. El segundo, nuevamente lo repite, casi lo mismo que está diciendo Lucas, pero no en genealogía. Pablo lo que hace es tomar toda la pragmática y la resume solamente en Adán y Cristo. El segundo hombre viene del cielo y es espíritu. Viene del cielo y del espíritu de Cristo. Dios, por el poder de su espíritu, el poder del Espíritu Santo, lo introduce en el vientre de María, formándole un cuerpo. ¿Cuerpo cómo se forma? Las dos maneras como Dios lo hace, por engendramiento humano, ¿verdad? O como un milagro de creación de cuerpo. Esas son las dos clases de creaciones que Dios tiene. Y que también le dio al hombre por genética engendrar, por fluido. Pero el caso de Dios no es por fluido, es por espiritualidad, por así decirlo. Por lo que dice Juan 1:13. Lo que es nacido carne es, lo que es del espíritu es, y lo que Dios ha engendrado, no lo ha engendrado carne ni sangre, sino que son engendrados por Dios. O sea, Dios es el que engendra, ¿verdad? Un espíritu nuevo, una renovación de nosotros nueva. Entonces nosotros buscando un momentico Juan, voy a buscar rápidamente Juan lo que dice 1:13, no estoy mal, 1:13. 1:13 Juan dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ojo que la palabra ni voluntad de carne quiere decir ni de deseo de carne, deseo espermatozoídicos, por así decirlo, ni de voluntad de varón,
ni de carne ni de varón, ¿ya ves? Sino de Dios. Dios engendra por su poder. Dios engendró por su poder sin necesidad de espermatozoide. Lo está diciendo Juan 1:3, de los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo dice claramente Juan 1:3. De esta manera milagrosa es que es lo que Dios hace. Puede sonar sarcasmo, pueden burlarse. Yo también me he burlado de Tito Martín diciendo del espermatozoide volador. Millones de gente se burlan del espermatozoide volador. Para mí no es cosa de ayer. Son millones de personas que se burlan del espermatozoide volador. Porque esa creencia, yo sé que Tito Martín era adoptó de Michael Root. Y Tito sabe muy bien quién es Michael Root. Michael Root no lo afirma, pero lo dejó así a la deriva. A que creyera que fue un espermatozoide, que lo creyera. Pero Michael Root no lo afirma, quien lo afirmó fue Tito Martín. Entonces allí damos por entender que Dios toma de la parte genealógica, ¿verdad? Davínica, del polvo davínico, porque el polvo davínico, del polvo davínico, de un cuerpo yacente, Dios de esa partícula toma una descendencia y forma un cuerpo, sin necesidad de revivir o resucitar a aquella persona. Eso es jaque mate a cualquier doctrina de no teísta. Termino, Ever, y ahora es que te dignes tú a salir a debatir. Ya ves que eres un bebé. Vaya y duerma, que aquí están debatiendo son los grandes. Otra vez la criatura diciendo, repitiendo la viva gozada, que Jesús desciende de una partícula de polvo, de un microgramo de polvo del rey David, del cadáver del rey David. Pero criatura, si tiene que proceder de una célula viva, como era el espermatozoide, es el descendiente biológico del rey David, de una célula viva suya, como era un espermatozoide, no una partícula muerta de polvo. Tú estás loco, o sea, se te ha ido completamente la cabeza de que Jesús es del linaje de David a través de una partícula de polvo. Estás mal, de verdad, estás enfermo de la cabeza. Procede de una célula viva, no muerta, una célula viva del rey David que se traspasa de padre a hijo, de padre a hijo, de padre a hijo por línea genealógica, hasta llegar a José, el esposo de María. Y este esposo de María, pues era el padre de Jesús. Jesús es el hijo de José. Por línea espermática desciende del rey David a través de José. ¿Cómo lo hizo Dios? Pues ya lo he explicado 1.000.000 de veces. No acostándose José con María, porque María tenía que ser virgen, sino sencillamente Dios con su espíritu, con su poder, pues tomó esa célula, ese espermatozoide de José, e instantáneamente lo teletransportó. Porque, por cierto, la teletransportación es mencionada varias veces en la Biblia. Se habla de casos de teletransportación, aunque la palabra no se conocía, es una palabra moderna, pero se habla de casos de teletransportación en la Biblia. Y Dios, por supuesto que así lo hizo, con su poder. Para él no era imposible tomar un espermatozoide de José e instantáneamente colocarlo dentro de un óvulo de María para que pudiera gestarse el Mesías, el hijo del hombre, el hijo de un padre humano. Jesús tenía un padre humano, porque lo decía él miles de veces. Se llamaba a sí mismo el hijo del hombre, criatura. Piensa con ese cerebro de mosquito que tienes. El hijo del hombre, hijo de un padre humano, hijo de un padre humano, eso es lo que significa esa expresión. Por lo tanto, lo tenemos, está insultando esta criatura a Jesús, le está llamando embustero. Está diciendo que Jesús mentía. Pues si Jesús decía que tenía un padre humano, pero se llamaba el hijo del hombre, dice que no, pues entonces está insultando a Jesús. Así de simple, punto y pelota. No, criatura, la expresión hijo del hombre no significa una genética humana. Significa que tenía un padre humano, que es diferente. Hijo del hombre no significa hijo de la especie humana, no. Significa hijo de un hombre, de un padre humano, como así se le llama al profeta Ezequiel y al profeta Daniel. También se le llama hijo de hombre. ¿Por qué? Porque tenían un padre humano. No hijo de la humanidad, como dicen estos mentirosos, no. Hijo del hombre no significa hijo de la humanidad, significa hijo de un padre humano. Así lo enseña bien claro la Biblia. Y por lo tanto, eso es la prueba irrefutable y bien clara de que Jesús tenía un padre humano. ¿Y quién era ese padre humano? Pues era sencillamente el descendiente del rey David, que era José. Y por eso Jesús califica perfectamente para ser el verdadero Mesías de Israel y el hijo del hombre. Así de simple, punto y pelota. Y dice que Dios tomó un polvo genealógico de David, del cadáver de David, y lo pasó hasta llegar a José. Un polvo genealógico. ¿Pero de qué polvo genealógico estás hablando? Enfermo, que estás enfermo. No está hablando de una partícula de polvo muerta, está hablando de una célula viva. Las células están vivas, criatura. Un espermatozoide es una célula viva del varón. Y Dios, sencillamente, pues está hablando ahí bien clarito de una célula viva del rey David, de un espermatozoide de David, de su linaje. Cera en hebreo, que significa esperma. De ahí, de un descendiente del rey David, un descendiente del rey David, pues vendría el Mesías. ¿A través de quién? Pues a través de José, que era el padre humano de Jesús. Así de sencillo. No está claro que no sabe lo que significa engendrado, que Dios lo engendró. Significa que le dio la vida. Eso significa engendrar. Dar la vida. Todo lo que hizo Dios es dar la vida humana a Jesús en el vientre de María. Y la pregunta es cómo Dios, el Padre, le dio la vida humana en el vientre de María. Para que fuera un hombre,
porque el Mesías tiene que ser un hombre, 100% hombre. Para ser un hombre, ¿cómo lo tuvo que engendrar Dios? ¿Con un espermatozoide celestial por ahí del cielo? Lo tuvo que engendrar con un espermatozoide humano, ¿verdad? Si no, Jesús no sería ningún hombre, criatura necia. Sería una especie de híbrido, mitad Dios, mitad hombre, como los falsos dioses del paganismo griego, que eran híbridos. Una mezcla entre Dios y hombre, ¿no? Tiene que ser 100% humano, un hombre, del linaje de David. ¿Por qué dice Dios? Pues sencillamente engendrándolo, pero con un espermatozoide de un hombre, no un espermatozoide de Dios o celestial, no, con un espermatozoide de un hombre. ¿De quién? ¿De qué hombre? A ver, para darle la vida humana a Dios en el vientre de María, ¿qué espermatozoide tuvo que tomar Dios? ¿De quién? Pues lógicamente de José, porque José era del linaje de David, era el hijo de David. José, el esposo de María. De ahí tomó ese espermatozoide humano, del descendiente del rey David, y lo teletransportó instantáneamente dentro de un óvulo de María para que pudiera gestarse el verdadero Mesías de Israel, del linaje de David, el hijo del hombre, repito, porque esto es fundamental, y ya con esto podría terminar con esta criatura el debate. Si Jesús se llamaba miles de veces a sí mismo el hijo del hombre, es porque tenía un padre que era un hombre. Esto lo entiende hasta un crío de 3 años, menos esta pobre criatura llamado Rafael, que dice que no, que Jesús de donde procede es de una partícula de polvo, una partícula muerta del rey David, que tomó de ahí, de su cadáver, una partícula de polvo, y de ahí desciende Jesús. Esa es la su normalidad que esta pobre criatura se ha inventado. Una mentira asquerosa y del diablo, porque lo que dice la Biblia es que Jesús es del linaje, del esperma de David. Linaje, la palabra hebrea que ahí aparece significa esperma, cera en hebreo. Del linaje de David, ¿de acuerdo? De ahí procede el Mesías, de una célula humana viva, que a través de la línea genealógica pasó desde el rey David hasta José, y de José a Jesús. Ahí lo tenemos. De esa partícula humana, de esa célula humana, célula viva, procedente del rey David, es así como Dios el Padre engendró a Jesús en el vientre de María, tomando esa partícula, esa célula, mejor dicho, esa célula viva, y poniéndola de forma milagrosa con el poder de su espíritu dentro de un óvulo de María para que pudiese gestarse el Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, el hijo del hombre. Así de sencillo. Así como fue el engendramiento de Jesús. Y no como dice esta pobre criatura que no está yendo la cabeza, que dice que Jesús procede de una partícula muerta, de una partícula del cadáver del rey David. No jamás había escuchado una imbecilidad, una estupidez tan grande como esa. Pero ya para terminar, esta criatura ha citado Juan, versos 1, 12 y 13, cuando dice, está hablando de nosotros, de los verdaderos cristianos. No está hablando de Jesús, fijaos, está hablando de nosotros, dice, los cuales, los que creemos en Jesús, los que creemos en su nombre, no somos engendrados ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni de sangre, sino por la voluntad de Dios, por el poder de Dios. Somos engendrados por Dios. Está hablando de nosotros, los que hemos creído en el nombre de Jesús. No está hablando ese versículo de Jesucristo por ninguna parte. No está hablando del engendramiento de Jesucristo. Está hablando de nuestro engendramiento. Dios nos ha engendrado, no por voluntad de varón, no por voluntad de hombre, no por la sangre, sino que somos engendrados por Dios. Dios, el Padre, es el que nos dio la vida cuando hemos creído en el nombre de Jesús. Eso es lo que significa engendrar, dar la vida. Dios nos engendró a nosotros, nos dio una vida nueva. Eso es lo que significa el engendramiento, nos ha dado una nueva vida. Repito, está hablando de nosotros, no está hablando de Jesús por ninguna parte. Por lo tanto, lo que ha hecho esta pobre criatura es citar ese versículo para aplicarlo a Jesús cuando no tiene que ver absolutamente nada con el Señor Jesús. Y ya con este mensaje, pues doy por terminado este debate con esta pobre criatura llamado Rafael, que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico carnal del rey David a través de su padre humano José. Y quien niega esto, pues está negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel y por tanto es un anticristo. Así de sencillo. Pero no solamente él, esta pobre criatura, sino millones y millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata que enseñan la misma mentira, la misma doctrina de demonios que enseñan estos anticristos. De negar que Jesús es el descendiente carnal biológico del rey David a través de su padre humano José. Doy por terminado este debate. Bueno, Tito terminó el debate ya y como para quedar bien siempre termina su debate con broche de oro para él mismo. Pero Tito Martínez ahora está tomando Juan 1.13 donde dice que es para nosotros y no. Claramente Dios lo que está diciendo ahí, Juan, lo que está diciendo ahí realmente Juan 1.13, es que los que nos han sido engendrados por voluntad de hombre, o sea, no han llegado a tener relaciones sexuales. Esto significa a las personas que Dios ya tiene, que ya ha creado sin voluntad de amorío, sin voluntad de tener relaciones sexuales. Son personas que Dios ha engendrado por su poder, por su voluntad. Entonces, Tito Martínez también dice que en una célula muerta de un polvo ya no puede nacer, no puede nacer una persona. Entonces, del polvo de esa tierra, ¿qué Dios le dio vida? ¿No guarda? Del polvo de la tierra Dios no le dio vida a un hombre. No puso su ruat, jacodé su viento, su ruat en ese polvo. Claro. Entonces, sarcásticamente, él se ríe porque
Prácticamente no sé si es que no ha quedado, si es que quedó sin fundamento, sin argumento para afirmar eso. Pero damos por entender, ¿verdad?, que Dios de lo imposible puede, aún así como Cristo dijo, aún de estas piedras Dios hace nacer hijos de Abraham. Así vamos a poner las dos hipérboles. Cuando Satanás se le presenta a Jesús de la piedra, dice que estas piedras se conviertan en pan. Claramente Jesús lo podría hacer. De cualquier piedra, de cualquier cosa material, Cristo podría hacer un manjar, incluso hasta poder crear o hacer salir agua de ahí del desierto, ¿verdad? Pero no lo hizo porque estaba bajo su condición humana. Y tenía que ser bajo su condición humana. Ahora Tito Martínez también toma 5:26 de Juan. Porque al Hijo del Hombre también será dado vida. Y este texto solamente aplica cuando Cristo ya es resucitado. No es cuando Cristo ya es engendrado en el vientre de María. No, esto es el segundo engendramiento o el tercer engendramiento al cuerpo incorruptible. Entonces, aquí como yo también puse estos audios allá, los repasé para acá, entonces es importante también aclarar esto. Porque esto también voy a subirlo a mi canal. Entonces, señores, aquí doy por terminado esto. Claramente, Jesús viene del linaje davínico, de la descendencia davínica, del polvo davínico, de las partículas davínicas. Y carne sí es polvo, no como lo dice Tito Martínez exageradamente, porque él no entiende todavía esto. Esto es solamente para entendidos. Así que saludos, gracias y paz.